En esta ocasión vamos a estudiar la saponificación. La saponificación es la fabricación de jabón. El jabón es una mezcla de sales. Estas sales están compuestas de sodio o de potasio, de ácidos grasos de cadena carbonada muy larga. Nos pueden preguntar que escribamos el mecanismo de saponificación. En este caso, el mecanismo de reacción, es una forma de ver a la reacción de una manera muy minuciosa. No es únicamente determinar lo que un reactivo reacciona con otro reactivo para formar un producto, sino que en el mecanismo de reacción vamos a ver paso por paso lo que sucede hasta obtener el producto deseado. También nos pueden preguntar qué tipo de reacción es la saponificación. Y en este caso podemos responder que es una reacción de hidrólisis básica. La hidrólisis, cuando uno escucha hidrólisis, debe relacionarlos con el agua, pero cuando hace referencia a lo básico, es una base. Antes de adentrarnos en la ecuación general de la saponificación y como así también en el mecanismo de reacción, vamos a analizar algunos conceptos que estén relacionados, porque en la saponificación hace referencia a una relación entre ácidos y sales. ¿Qué relación existe entre los ácidos y las sales? Bueno, para contextualizar, vamos a determinar que a partir de los ácidos podemos obtener las sales. Por ejemplo, ejemplo sencillo de los ácidos inorgánicos, y también un ejemplo de los ácidos orgánicos. Prácticamente la misma idea. Entonces, un ácido inorgánico conocido, por ejemplo, el ácido clorhídrico. El ácido clorhídrico. Este tiene, pongamos las cargas, carga positiva y carga negativa. Y en este caso voy a dar un ejemplo de un ácido carboxílico, por ejemplo, con dos carbonos. Dos carbonos. Tiene doble enlace, dos pares de electrones sin compartir. El oxígeno con dos pares de electrones sin compartir. Y el hidrógeno. Y este tiene tres hidrógenos. Este es 1, 2. Este es ácido etanoico. Bueno, este es el ácido etanoico. Bueno, ¿cómo yo hago que estos ácidos puedan formar una sal? Y bueno, en este caso, simplemente retiramos el hidrógeno. Si nosotros en este caso retiramos el hidrógeno, vamos a hacer que formemos una ruptura heterolítica, donde el hidrógeno en ambos casos quede con carga positiva, sin electrón. En ambos casos queda así. Y la otra parte va a formar como es catión, este va a formar un anión. Este es un anión. Ahora, si anteriormente dijimos que la saponificación es una mezcla de sales, y esas sales era como nombramos de sodio y de potasio, vamos a hacer sodio, potasio. Y aquí ponemos también sodio, y potasio. Entonces,
cloruro de sodio, cloruro de potasio. En este caso vamos a obtener otra sal, otras dos sales, que sería el etanoato de sodio, etanoato de potasio. Etanoato de sodio y etanoato de potasio. Entonces, la relación que existe entre las sales y los ácidos, más que nada, es que el ácido debe perder ese protón-hidrógeno, debe perder el hidrógeno. Cuando pierde el hidrógeno, en ambos casos, lo que forma es un anión. Y este anión puede formar una sal con el sodio o el potasio. Esto es como un punto de partida para poder analizar la saponificación. Ahora lo que vamos a hacer es determinar la ecuación general y el mecanismo de reacción. Vamos a eliminamos y escribimos el título. El título es saponificación. Entonces es saponificación y la saponificación es una reacción por hidrólisis básica. Es una reacción por hidrólisis básica. Entonces esto vamos a remarcarlo. Y ponemos ecuación general. Aquí en ecuación general lo que vamos a representar va a ser los reactivos y los productos de forma superficial. Ecuación general. Entonces esto también vamos a remarcar. Y entonces, ¿cuál es la ecuación general de la saponificación? ¿Qué reactivos tienen que reaccionar? Bueno, tenemos que hacer reaccionar éster va a reaccionar con el anión oxidrilo, Así de esta manera vamos a obtener el anión carboxilato, y como subproducto alcohol. El anión carboxilato sirve para formar las sales.
El anión carboxilato es un ácido sin un hidrógeno y forma un anión carboxilato. Y ahí se adiciona el potasio o el sodio. Entonces vamos a dibujar las estructuras. Dibujamos ambas estructuras. Entonces, hacemos la estructura del éster. El éster es radical, carbono, doble enlace a oxígeno con sus dos pares de electrones sin compartir. El carbono es unido, enlazado a otro oxígeno con dos pares de electrones sin compartir y otro radical. Entonces el carbono siempre tiene que tener 4 electrones. 1, 2, 3, 4. El oxígeno tiene 6 electrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tiene más, es un anión. Si tiene menos, es un catión. ¿Por qué? Porque estos electrones son los electrones de covalencia. Son los electrones disponibles para poder llevar a cabo un enlace químico. Para eso es. Después, el anión oxidrilo. Aquí me falta la N. El anión oxidrilo, su estructura es enlazado a, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y tiene 7, tiene que tener 6, entonces carga negativa. Este es el anión oxidrilo. Ahora, el anión carboxilato está formado por oxígeno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, carga negativa. Y está unido a carbono, doble enlace con oxígeno y enlazado radical. Este está enlazado al radical. Bueno, el alcohol es oxígeno, dos pares de electrones sin compartir, un enlace con el radical prima y el hidrógeno. Ahí está. Esta sería la ecuación general de la saponificación. Ahora lo que vamos a hacer es hacer el mecanismo de reacción. El mecanismo de reacción consiste en tres partes, en tres pasos. Escribimos mecanismo de reacción. Bueno, el mecanismo de reacción tiene tres pasos. Entonces,
está. Paso 1. ¿Qué sucede en el primer paso? En el primer paso lo que va a suceder es la adición del nucleófilo. En el paso 2 es la eliminación del grupo saliente. Y en el tercer paso es la transferencia de protones. Es la transferencia de protones. Bueno, entonces, lo que tenemos que hacer es la adición del nucleófilo. Entonces tenemos el éster, tenemos el éster. El éster reacciona con el anión, oxidrilo. Bueno, en el primer caso lo que sucede es una reacción, éster reacciona con el anión oxidrilo. Primero, lo que va a suceder es que, como dice, adición del nucleófilo es la adición del anión oxidrilo. Entonces, estos dos pares de electrones se van a adicionar aquí, en el carbono. Y estos dos pares de electrones, lo que sucede con estos dos pares de electrones es que se van a mover hacia el oxígeno. Entonces acá hay A y aquí está B. Entonces, en A, ¿qué sucede en A? Hay una adición del nucleófilo. Y en B hay un movimiento de un par de electrones hacia ¿quién? Hacia el oxígeno. Entonces hay movimiento de dos electrones. Hay un movimiento de dos electrones. Bueno, está el segundo paso. El segundo paso es la eliminación del grupo saliente. Entonces en este caso vamos a hacer esta parte. Eliminación del grupo saliente.
Acá vamos a tener un nuevo concepto. Este concepto hace referencia al intermediario. ¿Qué es el intermediario? El intermediario es parte de la reacción. El intermediario es muy inestable y al ser muy inestable aparece y desaparece. Siempre podemos representarlo en el mecanismo de reacción, pero nunca en la ecuación general. Entonces ahora vamos a graficar el intermediario. Este se llama intermediario tetraédrico. Entonces vamos a ordenar. Tenemos carbono, radical, carbono, radical. Como dos pares de electrones se movieron, entonces no hay doble enlace, sino que va a haber un enlace simple con el oxígeno. Y el oxígeno va a tener sus dos pares de electrones sin compartir desde un principio, pero ahora como se han adicionado dos electrones por el movimiento, va a tener una carga negativa. Entonces, de esta manera, el carbono forma un enlace simple con el oxígeno. Sus dos pares de electrones sin compartir y radical prima. Por la parte de abajo vamos a verificar la adición del nucleófilo, la adición del anión oxidrilo. Oxígeno, dos pares de electrones sin compartir y el hidrógeno. El intermediario se representa de la siguiente manera. Y ahora vamos a determinar la eliminación del grupo saliente. ¿Qué sucede? Sucede en dos etapas. Estos dos electrones se van a mover y van a formar el doble enlace. Y esto va a implicar que se retire esta parte. Entonces, esto es A y esto es B. Aquí se retira este grupo saliente. Este grupo saliente se llama anión alcoxilo. Entonces, intermediario tetraédrico. Tetraédrico. En A está la formación del doble enlace. Y en B está la eliminación del grupo saliente. La eliminación del anión alcoxilo. Y ahora vamos a hacer el tercer paso.
En el tercer paso dice transferencia de protones. Vamos a pasar en limpio. Entonces tenemos carbono, enlace simple con el oxígeno y sus dos pares de electrones sin compartir, enlazado al radical. Y aquí tenemos el anión alcoxído, que es oxígeno, dos pares de electrones, este está unido al radical, y estos dos pares de electrones que salió. Entonces tienes 2, 4, 6, 7, carga negativa. Entonces aquí vamos a terminar de completar. Este forma un enlace, oxígeno, dos pares de electrones sin compartir y enlazado a un hidrógeno. Aquí lo que había formado es el enlace doble por el movimiento de electrones. Entonces, si bien ustedes pueden observar, esto es un ácido. Esto es un ácido orgánico, es el ácido carboxílico. Esto no es más que un ácido carboxílico y esto es un anión. Ahora dice transferencia de protones. ¿Qué implica la transferencia de protones? La transferencia de protones lo que va a implicar es el desprendimiento de un hidrógeno, y eso se lleva a cabo por una ruptura heterolítica, donde el hidrógeno se retira sin ningún electrón, y en este caso estos dos pares de electrones son adicionados al oxígeno. El anión alcoxído lo que hace es obtener el protón. Entonces, esto es A. Y en B, al sufrir una ruptura heterolítica, estos pares de electrones en B se mueven hacia el oxígeno. Entonces, en A, lo que sucede es que el anión alcoxído desprotona al ácido. Lo que hace es retirar un hidrógeno del ácido, lo que implica que tenga carga negativa. Entonces, en B hay un movimiento de un par de electrones. De 2 electrones. Y entonces, para finalizar, ¿qué obtenemos? De esto, ¿qué obtenemos? Y lo que obtenemos es carbono, doble enlace oxígeno, carbono, doble enlace oxígeno, enlazado a un radical, al mismo radical, a un oxígeno, con sus dos pares de electrones sin compartir, y dos electrones que han sido adicionados por el movimiento de electrones, y que forman una carga negativa. Esto es el anión carboxilato. Este anión carboxilato
y también se produce este subproducto que es el alcohol. Tengo el anión alcoxilo cuando obtiene un hidrógeno forma el alcohol. Caso importante, ya para cerrar, que el anión carboxilato en presencia de sodio o de potasio, va a formar una sal. Y R, el radical, tiene que ser una cadena carbonada muy larga. Entonces, cuando hay un conjunto de este mismo producto, es lo que va a formar el jabón. Así, de esta manera es como finalizamos con el video.